tenido la generosidad de venir a... Ya, 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 ya. Ah. Generosidad de venir a acompañarnos y a compartir su informe Situación de los Defensores Indígenas en Ucayali 2024, un informe que ya tiene versiones previas desde hace 5 años atrás, eh, y que contiene información muy, muy interesante. Lo pude revisar antes de venir digamos, plantea una serie de temas esenciales, creo, para el Perú de hoy y los retos que hay por delante si queremos tomarnos en serio la problemática que plantean, ¿no? Es también un informe con un nivel de investigación alto por la penetración en el territorio, por la información que han recogido, y que plantea además una serie de temas éticos que podemos discutir en la reunión. Es decir, un informe que tiene esencialmente buscar proteger vidas, pero que también nos enseña mucho con respecto a trabajo de campo de calidad, la información académica de calidad, ¿no? Entonces, en ese espacio queremos que hemos organizado esta actividad. La presentación va a estar a cargo de Iván Brehaut y de Hemer López. ¿Qué pasa, Valeria? Estoy nerviosa. Ya. Los presento una vez mejor para ya luego, ¿no? Iván es periodista de investigación, periodista especializado en temas de pueblos indígenas, Amazonía y ambiente, con más de 30 años de experiencia en el desarrollo de trabajos multidisciplinarios de tipo científico y de gestión social, llevados a cabo en diferentes regiones del Perú. Su experiencia abarca los campos ambientales, sociales y de gestión público-privada, las evaluaciones de impacto ambiental y social en industrias extractivas y viales, así como el monitoreo de las mismas y la gestión de proyectos en desarrollo con pueblos indígenas amazónicos. Incursionó en el periodismo en el 2006, pero profesional y continuamente en el 2020. Tuvo inicialmente formación en ciencias forestales en la Universidad Nacional Agraria, aunque como dice él, nunca ha cortado un árbol, y luego obtuvo el bachillerato en periodismo en la Universidad de Jaime Bausati Mesa. Propurus es una ONG que lleva más de una década dedicada a la conservación de los bosques, al uso sostenible de los recursos naturales y a la promoción del desarrollo equilibrado y sostenible de los pueblos indígenas de la selva peruana. Hamer López es líder indígena Chipibo-Conibo, presidente de Oraú, Perú. Es un líder indígena con más de 15 años de lucha por la defensa de los territorios, los derechos colectivos y la autodeterminación de los pueblos indígenas. Como presidente de Oraú, organización que representa a 20 pueblos indígenas en Ucayali, Loreto y Huánuco, lidera una resistencia activa frente a la crisis climática, la deforestación y las industrias extractivas. Desde una mirada holística, Hamer impulsa la protección de corredores territoriales y la lucha para frenar actividades ilegales como la tala, la minería y el narcotráfico. Es también una de las voces más firmes en la defensa de los bosques frente al creciente riesgo y criminalización que enfrentan los defensores ambientales en el Perú y América Latina. Su liderazgo es un llamado urgente a la acción global. No hay conservación sin justicia climática y sin participación de los pueblos indígenas desde los territorios. A Marisa te presento después, mejor, cuando ya están los comentarios. Y Marisa Paredes nos va a acompañar con algunos comentarios también. Entonces, sin más, vamos en el orden de la presentación. Buenas tardes con todos. Quisiera darle la palabra a Hammer para iniciar la presentación. Vamos a tratar de hacerla rápida e indolora para poder conversar todo lo que se pueda respecto a los hallazgos que hemos tenido. Hammer. Ok, muchas gracias con todos y también a todos los que están presentes en esta sala y también los que participan de manera virtual, ¿no? Nosotros en esta oportunidad vamos a presentar, digamos, un trabajo conjunto que nosotros logramos hacerlo, ¿no? Es la situación de los defensores, que básicamente lo que traemos quizás es un poco de indignación, pero también injusticia, ¿no? Porque detrás de todos estos informes podemos encontrar historias de líderes, ¿no? Que han sido desaparecidos, han sido asesinados, pero también hasta la actualidad todos ellos quedan en la impunidad, ¿no? Entonces, eh, esto nace como una respuesta desde los territorios como para entender, ¿no? Eh, Llegó un punto en el cual no podíamos solo decir, oye, denunciamos la falta de presencia del Estado o el asesinato de líderes, sino queríamos tener
una data propia en la cual nosotros podríamos también influenciar y hacer gestión de información, ¿no? Entonces, en un primer momento, en colaboración también con aliados como Propurus y DAR, hicimos una primera muestra en la cual los datos que recogimos y publicamos fueron muy crudos, ¿no? Y sobre todo preocupantes, ¿no? Y esa preocupación misma ha hecho de que el trabajo de incidencia desde los liderazgos que estamos eh, promoviendo, ¿no? Sea también una agenda constante en todas las reuniones, ¿no? Con el Estado, con la cooperación y con la academia, ¿no? Entonces, encontrar, por ejemplo, caminos forestales, ¿no? Que finalmente se convertía en caminos del narcotráfico, la expansión de cocas, ¿no? Narcopistas, ¿no? Tráfico de tierras, ¿no? Y esto nos llevaba a pensar en la respuesta automática, ¿no? Oye, ¿por qué tantos hermanos indígenas están siendo asesinados, ¿no? Entonces, desde el 2024, nuevamente nos juntamos y queríamos compartir y nuevamente recoger y actualizar toda esta data que a continuación lo vamos a compartir. Siguiente. El ámbito de el estudio, esta parte es todo el ámbito de Ucayali. El ámbito de estudio es un poco de Loreto, que es el distrito de Contamana, y una parte de Huánuco, que es la provincia de Huánuco, que son donde es, digamos, el ámbito donde la organización indígena hace una intervención, ¿no? Entonces, cabe recalcar que ORAU trabaja con 13 federaciones de base distribuidos en casi 260 comunidades, y es ahí donde nosotros establecemos, digamos, esta, este criterio de recojo de información, pero a continuación van a, a informarse, ¿no? De estos datos que hemos conseguido y que finalmente los datos son preocupantes, pero también lo que más nos interesa es que también desde la academia podamos juntos promover más investigación, ¿no? También con ustedes, también compartir estos datos que actualmente nosotros estamos organizando y cada vez más actualizando, ¿no? Voy a compartir este espacio con Iván. Ok, muchas gracias. Siguiente, por favor. Van a disculpar que me pare, yo no me gusta estar sentado mucho tiempo, pero nada. Panorama en general. Ucayali y Contamana, Puerto Inca. em, Cuando vemos la Amazonía vemos un mapa verde, una imagen verde. ¿Ya? Es verde, 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 pero la verdad es que no es tan verde. La verdad es que el uso de la tierra, ¿no? Y la cantidad de caminos, los puntos rojos que son pistas de aterrizaje clandestinas, los proyectos viales, los caminos forestales, el uso de la tierra es tremendamente complejo y es algo que la mayoría de la gente, particularmente los tomadores de decisión, no toman en cuenta. Siguiente. Siguiente. Eh, Cuando hicimos el primer estudio, el 2022, nos enfocamos en los defensores, pero bajo una óptica diferente. Lo que, eh, lo que todo el mundo hacía era ver a los defensores como la persona, el defensor, y se olvidaban de que detrás del defensor hay por lo menos una familia, una comunidad, a veces todo un pueblo indígena que está resistiendo, que se está enfrentando a amenazas mayores. En ese sentido, como ya lo mencionó Hammer, identificamos factores de presión, ¿no? Los drivers que hacen que surjan los defensores en la Amazonía, particularmente. Ahora hemos investigado un poquito la criminalidad, qué es lo que estaba pasando ahí, y bueno, ya esto creo que todos lo reconocemos. Tenemos una crisis de criminalidad en el país, ¿no? En la Amazonía, desde el año 2000, esto está un crecimiento realmente muy notorio. Se mueven cientos de millones de dólares a través de economías ilegales en la Amazonía, ¿ya? Y sin embargo, los registros de criminalidad, los registros de delitos ambientales, de violaciones de derechos humanos, etcétera, son aún, además de que están dispersos, son bastante incoherentes de organización de una entidad a otra.
Y una cuestión que también es sumamente notoria y que forma parte de uno de los principales hallazgos, creemos nosotros, es que la tasa de resolución de los casos, de las denuncias, es bajísima. ¿Ya? Todo el mundo está denunciando o estaba denunciando, pero la solución de los casos es realmente mínima. Siguiente, por favor. Les vamos a compartir eso después porque lo acaban de sacar de línea. Esta información es del Ministerio Público y estaba en línea hasta hace 4 días. Ya no está. Y muestra la cantidad de casos, ¿ya?, que el Ministerio Público estaba registrando en relación a delitos ambientales. Y como ven, 2.439 delitos ambientales, o sea, denuncias, registradas por la Fiscalía en el Distrito Judicial de Ucayali. 3 fiscales para atender más de 2.000 casos. Es humanamente imposible, ¿ya?, que una fiscalía con 3 funcionarios a cargo, con sus reemplazos y lo que quieran, pero que no tiene presupuesto, no tiene personal, no tiene recursos para hacer su trabajo, pueda atender siquiera el 10% de estos casos. Y ese es gran parte del problema de impunidad que se tiene en la Amazonía y en general en el país. Siguiente. Tenemos más de 5.400 casos en los últimos 4 años. Hay 76 denuncias en la recientemente creada Fiscalía de Derechos Humanos. Sin embargo, algo importante que hay que destacar es que estas 76 denuncias gentilmente les pidieron que se hicieran cargo de más de 500 casos que estaban dormidos, digamos de una forma, ya que son casos que se dieron entre el 80 y el 2000. Entre 80 y 2000. ¿No? O sea, son más de 500 casos que ahora tienen que atender 2 fiscales, además de los 76, son 578 casos para 2 fiscales. Muchos de estos casos son históricos. ¿Ya? No hay testigos, no hay forma de reconstruirlos. Sin embargo, es parte de la cuota que los fiscales tienen que cumplir, porque si no la cumplen, no producen, y como no producen, los sancionan, ¿no? Pero no es una infidencia, pero a una de estas fiscalías le cortaron el internet por falta de pago. O sea, no hay recursos para poder atender, ¿no? Pero, ok, esa es la fiscalía, pero si hablamos de la policía, la cosa también es igual de penosa, digamos, ¿no? Estamos con menos de la mitad de los policías que teóricamente deberíamos tener. Se supone que debería haber un policía por cada 300 habitantes y no hay. Tenemos uno por cada 760 en Ucayali. Hay distritos enteros que no tienen comisarías y donde los delitos están en franca escalada. Y más aún, en un espacio gigante, estamos hablando de alrededor del 8% del territorio nacional. Ucayali y el resto del área de estudio tienen 108 vehículos de todo tipo, entre botes, camionetas y motos. La mitad no sirven, la mitad están totalmente inutilizados. Entonces, la policía, aun si quisiera atender los casos, no tiene cómo. Sencillamente no tiene cómo. Siguiente, por favor. Pasamos. Ok. Identificamos varios drivers, varias causas que generan el surgimiento de los defensores. Y nuevamente, no el defensor como persona, sino el grupo que se defiende, ¿ya?, respecto a un factor que lo agrede, que ataca, que pretende apropiarse de sus territorios, que pretende usufructuar sus bosques, que están invadiéndolos con cultivos ilícitos, etcétera. Municipios que crean centros poblados dentro de territorios comunales, ¿no? Por ejemplo. Y lo que tenemos es que, bueno, empezando con tala ilegal, se supone que Ucayali, particularmente, es una de las regiones en donde la tala ilegal prácticamente, en teoría, ha desaparecido. Estamos en 90% de madera legal en Ucayali, según Osinfor. Pero la verdad es que, o sea, no hay forma, pues. O sea, eso no hay forma, no hay forma. Ya, tenemos más de 100.000 metros cúbicos de madera movilizada de manera irregular, tenemos el mayor volumen de madera ilegal, sale de comunidades,
las comunidades tienen deudas millonarias con el Estado, ¿ya? Y estas deudas no se generan porque la comunidad fue mala o no sabía de la ley. En la mayoría de casos, las comunidades fueron estafadas ¿por quiénes? Por empresarios madereros. Y esos empresarios madereros, ¿quiénes son? También son concesionarios, los grandes adalides ahora de la madera ilegal, de la madera legal, perdón. O sea, estamos hablando de cómo se traslada el delito, o sea, cómo cambiamos de culpable, ¿no? Seguimos siendo legales, las empresas son legales, las comunidades son las malas, son las ilegales, pero al final, quienes limpian todo esto son las propias concesiones, los mismos madereros, ¿no? Aquí ya les decía, sí, hasta el 2024, 310 comunidades, eso es en todo el Perú, debían 129 millones de soles. Hay un mecanismo de compensación al cual algunas comunidades están accediendo, pero es difícil, sobre todo con comunidades que están expuestas a niveles de presión y de violencia tan altos como los que vamos a ver. Siguiente. Expansión de monocultivos, la palma aceitera, vendida como la panacea universal, lo único que puede frenar el crecimiento del narcotráfico. Lo he comentado en algunas oportunidades, la palma aceitera puede ser una excelente opción, es un excelente remedio en algunos casos. Lo que pasa es que está, desde nuestro criterio, muy mal aplicado, muy mal implementado. O sea, es el crecimiento del interés empresarial que colisiona con la propiedad comunal, que colisiona con los usos del territorio tradicionales, que quiebra leyes, que usufructa terrenos sin permiso, etcétera. Casos hay montones, ¿no? Creo que todos conocemos mucho de lo que está pasando en Ucayali en particular. Pero una cuestión que sí estamos viendo es que, bueno, hay un crecimiento significativo de palma aceitera, no solamente de las grandes empresas, también de agricultores que ahora se ven motivados a sembrar palma. ¿Por qué? Porque si la empresa deforesta o expande, necesita pasar por todo un proceso burocrático, ¿no? Que el permiso, que el cambio de uso, etcétera. Entonces es mejor que el ciudadano del costado, que el agricultor del costado, que el nativo que vive al costado, deforeste, siembre y total, la empresa solamente le compra. No pasó nada. Se expanden ¿ya? A través de estos mecanismos. Y esto está siendo lamentablemente incentivado desde diversas entidades del Estado. La última norma una norma estatal que está promoviendo el cultivo de palma va a aumentar este proceso. Y eso efectivamente está colisionando con los intereses de las comunidades, está quebrando las organizaciones comunales y eso es un tema que necesitamos ver con mayor detalle, ¿no? ¿Es necesario los fondos? Sí. ¿Es una buena opción? Sí, pero la forma como se está haciendo, repito, no es la más adecuada. Siguiente. Infraestructura. Ahí está, Ciro, ahí está. Con Ciro Salazar hemos investigado y hemos discutido muchas veces este tema, pero ok, para el Estado peruano, estas son las carreteras. Esto es lo que existe. ¿Ya? Esos puntitos que ven ahí son las pistas de aterrizaje clandestinas. Y algo que vemos y que es impresionante, ¿ya? Es que el déficit nacional de vías en Amazonía, según el CEPLAN, es de más o menos 12.000 kilómetros de carreteras. Solo Ucayali tiene más de 12.000 kilómetros de carreteras ya construidas, la mayoría totalmente operativas, ¿ya? Que son usadas por madereros, obviamente por colonos, pobladores, por narcos, por supuesto, ¿ya? Por traficantes de tierras, etcétera, etcétera. Estos 12.000 kilómetros, hasta el primer informe, nadie los había mapeado, ¿ya? Y eso es una de las cosas que realmente nos da mucho gusto, que otras entidades como ACA, como CAF, haya empezado a mapear estas carreteras y que ahora nos den una imagen diferente de cuál es la ocupación de la Amazonía. Eso no estaba en ningún mapa antes y ahora, bueno, podemos verlo de mejor forma. Los aeropuertos, las pistas de aterrizaje clandestinas están directamente vinculadas a las carreteras rurales, a las carreteras agrícolas, a las carreteras forestales. ¿Ya? Y obviamente, están vinculadas a focos de deforestación
y focos de violencia, como lo vamos a ver más adelante. Según el MTC, tenemos 4.234 kilómetros de carreteras, pero en solamente 2 años ya crecimos 25%. Eso es comparado con los resultados del estudio del 2022. Siguiente, ¿vale? El maestro Rodrigo Lazo. También tuvimos larguísimas discusiones respecto a cómo entender el tema del narcotráfico. No estamos, el indicador más rápido, más fácil, con el que todo el mundo se queda es cuántas hectáreas de coca tenemos. Si hay más hectáreas de coca, hay más delincuencia, debe haber más dominio del territorio, etc. Y eso es, pero no es una relación 1 más 1 son 2, porque ahora puedes tener áreas más pequeñas, pero con mucha mayor productividad, variedades mejoradas de coca, ¿no? Que hay, aunque todavía hay gente que no entra en ese concepto, ya hace años en Colombia identificaron que no solamente hay 2 especies, Erythrocilum coca y Erythrocilum novogranatense. La verdad es que son 14 variedades conocidas al momento y todas descritas, ¿ya? Adaptadas a diversos pisos, adaptadas a diversas condiciones de humedad, adaptadas a todo. Algunas que se pueden plantar bajo sombra y otras que necesitan sol radiante. Entonces, y cada una de ellas tiene diversos contenidos de alcaloide. Por ende, no podemos decir que si se redujo el área de cocales, ya se está produciendo menos coca. En realidad podría estar produciéndose mucha mayor cocaína, ¿ya? Y eso es algo que como que todavía no les entra en el chip todavía a nuestros, el oxímoron, inteligencia militar. Entonces, perdón. Pero lo que sí podemos calcular, y eso lo vimos con Rodrigo en investigaciones anteriores, Rodrigo desarrolló un concepto que era el de narcogobernanza. ¿Qué es lo que está pasando realmente en las áreas en donde las actividades ilegales han tomado el control, ¿no? del orden social? Y este mapa muestra, lamentablemente no se ve bien el contraste, no permite ver bien los límites distritales, pero lo que estamos calculando es que hay 2.7 millones de hectáreas bajo narcogobernanza en estos momentos. Esta cifra suena estratosférica, ¿ya? Suena gigantesca, pero yo los invito a que vayan a cualquiera de estas zonas y puedan comprobarlo ustedes. La sociedad se está reorganizando bajo un sistema de control criminal. Pucallpa, está invitada Maritza a darnos una vuelta por ahí para ver todas las barberías, todos los bares, todos los cafés, por supuesto. No, sí, al bar no te voy a invitar. Pero al café sí. No, todo depende. Todo depende. Todo depende. Todo depende. Pero pues ustedes sí, están invitados todos a los bares. Vean la cantidad de bares, pubs, de sitios de diversión, algunos llenos todo el tiempo y otros vacíos toda la semana. ¿Ya? Edificios que están en construcción y que salen como así, por todos lados. Están lavando dinero en cantidades industriales. La cantidad de colombianos, venezolanos, dando vueltas en motos, están por todos lados. Y no es Pucallpa, con Tamana, Atalaya, Aguaitía, Tahuanía y Paría. Todas las ciudades medianas y grandes en la zona tienen la misma dinámica. Hay discotecas en Contamana que no tienen nada que envidiarle a las discotecas de Miraflores, se los digo. Excepto los baños, que son un poquito más feitos, pero bueno. Pero ya, siguiente. Otra vez encontrarse no ayuda, pero aquí estamos. Uno de los ejercicios que hicimos fue, ok, veamos pistas, ¿no? Las pistas clandestinas fueron un escándalo hace algunos años, un pico, luego fue casi como que las hubieran descubierto. Y no, las pistas están aquí desde antes del 2015. ¿Ya? La explicación estatal de que hubo un boom de la coca, una expansión brutal durante la pandemia, lamento decirlo, pero no es cierto. El boom, o sea, la mayor cantidad de aeropuertos clandestinos fue construido entre el 2018 y 2019, mucho antes del inicio de la pandemia. ¿Ya? Y la curva de crecimiento, o sea, de expansión de cultivos, se remonta hasta al 2014.
y sigue creciendo, ha seguido creciendo, a pesar de los esfuerzos que se han hecho. Todos estos puntos bueno, las zonitas rojas son las zonas de producción y todos los puntos que ven, estos que están en Ecuador, estos que están en Bolivia y todos los que están aquí a lo largo, ya son pistas de aterrizaje clandestinas que hemos mapeado una por una y tenemos, gracias al apoyo que nos ha dado Clua, tenía que decirlo, gracias al apoyo que nos han dado, hemos podido mapear y podemos decirles en qué año se construyó la pista, en qué año se habilitó y en qué año dejó de funcionar, o si es que esta pista sigue estando activa de manera periódica, ¿no? Tenemos una ficha de cada una de ellas. Los números son bien duros, más de 121 comunidades están directamente vinculadas, impactadas por pistas de aterrizaje clandestinas. Siguiente. A ver si funciona. ¿Puedes darle el play ahí? Ya, este es 2015 y empieza 16, 17. Todos los puntitos son pistas nuevas, por si acaso. Las anteriores siguen ahí. Y pueden ver ahí cómo el boom está antes de... Y siguen creciendo y siguen creciendo. El último año han habido menos, ¿ya? Pero les repito, los puntos son las pistas nuevas. Es como se han expandido. Hay muchas más pistas, obviamente, debajo, ¿no? Si quieres darle de nuevo. Ya, sí. Las pistas nuevas por año. Y como ven, el 2019, 20, ahí es donde está la expansión. Interesante también, si puedes retroceder una vista. Ya, esto es bien interesante para los que quieren trabajar en Loreto o trabajan por Loreto, una de las zonas más vigiladas de todo el Perú, además del Braem, es la triple frontera, ¿no? Colombia, Brasil, Perú. Bueno, ok, aquí están 4 pistas de aterrizaje clandestinas y todas están, una de ellas está a menos de 1 kilómetro de una base militar. No se rían, las tienen bien cuidadas. Ya, listo, siguiente. Siguiente. Me van a matar. Sí, sí, sí. Y a eso vamos. La cantidad de pistas, a ver, en el primer informe, de acuerdo a fuente oficial, solamente había coca de aquí hacia arriba. O sea, mejor dicho, aquí y aquí. Pero habían pistas por todos lados. Luego del informe del 2022, ya, hay un mapeo diferente, UNODC y de vida cambian totalmente su metodología y Omar Villa empiezan a descubrir que había coca por todos lados. ¿Ya? El mapeo que en este momento está haciendo el Estado peruano se acerca por primera vez en 11 años a lo que realmente está ocurriendo en el país. ¿Ya? Y podemos decir con mucha certeza que esto que está ocurriendo aquí en Ucayali es fiel reflejo de lo que está ocurriendo en el resto del país, ¿no? Ya vieron el mapa de las pistas por en toda la Amazonía. Estos procesos que les estoy contando se están reproduciendo en otros lugares también. Siguiente. Este es un gráfico de FCDS que nos pareció el mejor. ¿Para qué vamos a hacer uno nuevo si ya Ciro y su combo habían hecho uno bonito? Pero, ok, aquí están. Sí, ya, ¿para qué dibujar de nuevo? Entonces, estas son las rutas, ¿ya?, de movimiento de narcotráfico. Y, a ver, otra cuestión que es importante: el narcotráfico, las mafias tienen rutas establecidas, ¿ya? Pero son las mismas que utilizan otro tipo de negocios. Madera ilegal, tráfico de insumos, los insumos químicos fiscalizados, en algunos casos oro, etc. Lo que sí es importante en el caso de Ucayali es que hay una vinculación, una relación concreta con grupos criminales organizados de Brasil, particularmente Comando Vermelho. Comando Vermelho tiene presencia concreta y control de operaciones
en Ucayali, casi completamente. Hay autoridades de las cuales se sospecha está directamente vinculados, ¿ya? Y Ucayali se ha convertido también en un hub, porque está recogiendo productos que vienen desde el Braem, que vienen desde Selva Central, etc. Esta ruta es activa y algunos de los proyectos carreteros que está promoviendo el Estado peruano, lo único que harían, como lo ha señalado FCDS, es fortalecer la resiliencia de estas cadenas criminales. Siguiente. Voy a ir acabando ya. Vamos, una más. Ok. Las cifras duras: 1 de cada 13 defensores en situación de riesgo ya fue asesinado, ¿no? Estamos absolutamente seguros que esta cifra no refleja la realidad. El subregistro es enorme, ¿ya? Sin embargo, eso es lo que tenemos documentado al momento. Siguiente. Ahí están los drivers, ¿no? La mayoría de situaciones de riesgo están vinculadas a tala ilegal y tráfico de tierras. Y como pueden ver, esta es básicamente una progresión, porque todo empieza con tala ilegal y tráfico de tierras, y luego la tierra se convierte en cocales, ¿no? Entonces, la progresión es clarísima, ahí se puede ver con claridad. Siguiente, ahí está. Ok, en todos los distritos donde se han encontrado situaciones de riesgo de defensores ambientales, encontramos básicamente los mismos delitos: narcotráfico, tala ilegal, tráfico de tierras. Un detalle con el tráfico de tierras: es un delito tremendamente extendido y es un delito probablemente el más impune de todos, ¿ya? Hay cuando menos alrededor de 40 personas investigadas por tráfico de tierras, de las cuales más de la mitad siguen trabajando dentro de la Dirección Regional Agraria de Ucayali. Y lo mismo pasa en todos lados. En Huánuco es peor todavía, ¿no? Como pueden ver, incluso en Purús, donde la población es chiquitita, no son más de 2000 personas, ya hay, y donde no hay sembríos, pero ya la gente está siendo amenazada por narcotráfico. ¿Por qué? Porque es un corredor, es una zona por donde están pasando mochileros, y donde también hay una fuerte influencia del Comando Bermelo. Los pueblos indígenas más amenazados por los shipibos, lo siento. La gran mayoría de denuncias están con los shipibos. Con los shipibos, si pueden ver, esto es más o menos por la cantidad de población shipiba que hay. Sin embargo, algo que es importante notar: si vemos el número así grueso, obviamente hay que proteger a los shipibos, pero la verdad es que el pueblo indígena más amenazado, que tiene la mayor cantidad de asesinatos, es el pueblo Cacataibo, que tiene un territorio mucho menor, pero cuyo territorio está fuertemente amenazado. Está terriblemente amenazado, hay una presión gigante sobre ellos. Siguiente. Una vez más, las situaciones de riesgo de defensores se sobreponen con las zonas cocaleras, con las zonas de caminos forestales y donde están las pistas de aterrizaje. La confluencia de factores, una vez más, explica lo que está pasando con los defensores, ¿ya? Y reitero, no estamos, por lo menos nosotros, no estamos pensando en la persona defensora, estamos pensando en población que se encuentra bajo amenaza, ¿no? Repito, desde nuestro punto de vista, el enfocarnos solamente en la persona es un error. Hay que pensar en el grupo y hay que pensar en los factores que contribuyen a que estas situaciones se den. Siguiente. Aquí hay otro tema que, si hay alguien que estudia género, esto es súper importante. La mayoría de defensores, ¿no?, son hombres. Hay 5 hombres, una mujer defensora, ¿ya? Sin embargo, la violencia de género vinculada a defensores también es bastante alta. En muchos casos hay mujeres que quieren denunciar lo que está pasando, sin embargo, son acalladas por sus propias familias, por su propia comunidad. No pueden decir lo que está pasando, ¿ya? Por temor, porque la familia ya está plegada a un negocio ilícito, por una serie de motivos. Pero no es que no haya mujeres defensoras, es que son mucho más reprimidas
no solamente por actores criminales externos, sino también por la propia comunidad. Siguiente. Tendencias. Siguiente. Ya sabemos esto, retroceso de derechos, no voy a pasar a explicar más sobre esto. Hay un avance extractivista, hay una tendencia desde todo gobierno regional en Amazonía de más petróleo, más minería, más madera, más palma, más lo que fuera. ¿Ya? La tendencia es clarísima y a pesar de los discursos que puedan haber en la reunión de gobernadores por el clima, de que sí, cuidemos la Amazonía, una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que hacen. Y eso lo vemos los que vivimos en Amazonía, somos testigos de ello constantemente. El crecimiento vial, todo el mundo está impulsando carreteras. Loreto es un festival de carreteras, Ucayali, ni qué decirlo. Es más, la provincia de Ucayali, la provincia que tiene la mayor cantidad de aeropuertos clandestinos y denuncias, etcétera, es la provincia que no tiene registro oficial de sus caminos vecinales desde el año 2018 y siguen construyendo porque dicen que les faltan. ¿Ya? El alcalde provincial de Atalaya se postula para ser el nuevo gobernador regional de Ucayali por el Partido Naranja. Siguiente. El narco está creciendo, tenemos ahí problemas. El año pasado, cifras oficiales, erradicaron 11.000 hectáreas de coca en Ucayali, una cifra récord. Nunca habían erradicado tanta coca en la región. Sin embargo, nuestro conteo encontró que después de la erradicación todavía quedaban alrededor de 6.000, 6.500 hectáreas. Eso quiere decir que estábamos como en 18.000 hectáreas de coca en Ucayali, lo cual es más o menos sigue la progresión que hemos venido observando desde el 2014. Ahí hay algo que chequear. La tasa de resiembra es altísima, ustedes ya lo deben saber. Nos preocupa muchísimo el populismo electoral. Viene el año electoral y la promesa de carreteras y tierras y legalización de predios, etcétera, va a seguir por todos lados. Y aquí hay un tema que seguramente Hammer va a comentar en la siguiente, ya al final, y es que está empezando a ocurrir una respuesta indígena y una respuesta que ya hay cansancio. La gente está harta de talleritis, del manualcito, de vamos a trabajar otra vez con otra norma, que vamos a... encuentro de defensores. Vamos a llorar todos juntos. Necesitamos acción en campo concreta. Y esa acción en campo concreta, ya, si no la proporcionan agentes externos, la están proporcionando las propias organizaciones. Y ese nivel de respuesta en este momento es contundente y no muy violento, pero puede convertirse en una acción violenta rápidamente. Siguiente. Para terminar, de mi parte cuando menos, esta es la deforestación transfronteriza. El 2022 mostramos un mapa que era igualito a este, solamente que estas líneas amarillas, que es deforestación, no estaban tan cerca de la frontera. Las carreteras y en general la vinculación en esta frontera Perú-Brasil está aumentando. La famosa carretera Pucallpa-Cruzeiro do Sul seguramente no la va a construir el Estado peruano ni el brasileño. La van a construir los ilegales, la van a construir los garimperos, la van a construir los narcos. Ellos están avanzando en esas interconexiones. Varios caminos vecinales, caminos forestales, se están convirtiendo en caminos vecinales que ahora están también siendo carreteras en zonas que son abiertamente cocaleras, ¿no? Y no hay presencia estatal que ayude a morigerar estos aspectos. Siguiente. Y ahí está. También me cansé. Bueno, como para ir terminando esta presentación, hemos estado debatiendo también que esta información que puede salir, pero también es importante mirar las propuestas, ¿no? Y creo que una forma también de garantizar, digamos, no solamente el territorio, sino la vida, ¿no? De muchos líderes es la seguridad territorial, ¿no? Creo que haciendo más titulación, generando más gobernanza, ¿no? Haciendo georreferenciación,
estamos también previniendo que haya más líderes indígenas asesinados, ¿no? Pero también es importante fortalecer, digamos, desde el Estado también, ¿no? Estamos hablando de la Policía Nacional, ¿no? Del Ministerio Público, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay espacios en los cuales nosotros también como pueblos indígenas o estos datos, ¿dónde podemos colocar, por ejemplo? ¿No? Y si colocamos, tiene que ser, digamos, espacios de confianza también, ¿no? El tercer punto es estos mecanismos propios que nosotros estamos como promoviendo como una respuesta propia de los pueblos indígenas, ¿no? Que es el mecanismo de autoprotección. Por ejemplo, ORAU, nosotros en la organización estamos promoviendo nuestra plataforma de autoprotección, en la cual se reúnen líderes indígenas, analizan casos, ¿no? Estudian casos, traemos información y estamos construyendo y mirando como para tener una respuesta propia, ¿no? ¿Por qué? Porque si esperamos al Estado, quizás eso nunca va a ocurrir, pero también creemos de que la respuesta está en nosotros y en los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, eso es algo que nosotros estamos cada vez más diseñando con la parte de la tecnología, ¿no? Por ejemplo, ORAU tiene su centro de información satelital en la cual cada vez más vamos consolidando información, recortando información, y esto tiene que ver también con algo que nosotros venimos diciendo, y es un poco también para seguir compartiendo, es que a nivel de comunidades indígenas o a nivel de pueblos indígenas, hay como una especie de servicio de inteligencia indígena, ¿no? Y ese servicio de inteligencia indígena están, digamos, está en todas partes, solo que están como que trabajando bajo estos espacios que son propios de pueblos, ¿no? Entonces, tratamos de fortalecer eso, ¿no? De analizar la información, porque hemos encontrado datos confidenciales, los cuales seguramente en otro momento podríamos compartirlos, ¿no? Pero también es importante promover espacios preventivos, ¿no? Eh, como el tema de patrullaje, el tema de monitoreo, ¿no? Que es siempre algo importante, ¿no? Y nosotros con estos datos lo que queremos también es no solamente demostrar que solamente ser líderes que están quejando o que están denunciando, sino también a partir de estos datos poner en la mesa, ¿no? Y decir, oye, ¿qué podemos hacer juntos, ¿no? ¿Por qué? Porque creo que estas estrategias, la lucha, ¿no? Que nosotros decimos desde los pueblos, es que este crecimiento, ¿no? de narcotráfico o la red o el crimen organizado, también ellos están cada vez más rompiendo fronteras, ¿no? Entonces, eh, la única forma, y es un mensaje que siempre le damos al Estado, es que los pueblos indígenas tenemos que participar, ¿no? Entonces, como una resistencia, porque nosotros estamos ahí en el territorio, ¿no? Siguiente página. Y bueno, creo que esto es un poco del trabajo que nosotros venimos haciendo y espero que también puedan compartir o interesar y estamos ahí en nuestras páginas, los pueden visitar, ¿no? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la exposición y ahora tenemos a la profesora Maritza Paredes que va a comentar el trabajo y la exposición. Maritza es profesora principal del Departamento de Ciencias Sociales, sección de Sociología en la PUC. Su investigación se enfoca en los efectos políticos y multiescalares del capitalismo extractivo y la gobernanza global del cambio climático. Específicamente, analiza las economías ilícitas extractivas y su impacto en la erosión de la democracia y el medio ambiente. Además, estudia la economía política de la acción climática, la deforestación y sus efectos redistributivos y de justicia, así como la acción colectiva y la movilización social en relación a estas dinámicas. Tiene un doctorado en la Universidad de Oxford y una maestría de la Universidad de Columbia, y es miembro del GIES. Y investigadora principal del proyecto Visiones Indígenas para la Justicia Climática. Gracias, Eduardo. Yo quería agradecer a Iván y a Hammer por tener la disposición de venir a compartir con nosotros
esta valiosa información y trabajo que apreciamos muchísimo, que además no es nueva, que vienen haciendo ya hace 5 años. Nos contaban hace un ratito además que empezaron a hacer estos informes sin financiamiento, de manera voluntaria, lo cual nos pareció realmente algo bastante ejemplar, dada todas las limitaciones y los recursos que este tipo de trabajo requieren. Yo tengo algunos comentarios que me parece que la presentación y el texto nos permiten analizar en un momento en el país en el que estamos bastante exaltados por el tema del crimen en general, ¿no? La criminalidad, la expansión de la criminalidad, no solamente en la Amazonía, sino en Lima, en La Libertad, en distintas partes del país, y donde creo que hay además un diagnóstico que no solamente me parece que está equivocado, sino que puede ser peligroso en pensar que toda esta situación se limita a la existencia de actores y bandas criminales externas, que no niego que existan y que tengan un componente importante en todo este proceso y que exalten, digamos, la situación y hagan la problemática más visible. Pero creo que si hay algo en común, ¿no?, a lo que hemos vivido en estas últimas semanas con la muerte de los 13 trabajadores en Patás y lo que más bien los pueblos indígenas vienen denunciando ya hace mucho tiempo, de una muerte sostenida de defensores indígenas en la Amazonía, que como lo ha dicho Iván y muestra el informe, está subregistrada, ¿no? Lo que tenemos en realidad es que lo que está viviendo el país es una consolidación de una situación de ilegalidad que es un engranado más sistémico que el que simplemente un diagnóstico de enfrentamiento entre un Estado y bandas criminales externas. Y creo que si no podemos entender que la situación no es simplemente ese dúo, digamos, de actores, va a ser muy difícil que podamos realmente intentar revertir el problema. Creo que es importante lo que el documento menciona y lo que Iván nos ha mostrado hoy día y Hammer también, es que lo que hay es un engranado sistémico que se ha ido construyendo entre economías ilegales que tienen muchos espacios híbridos entre economías legales e ilegales. El informe menciona el tráfico de tierras. El tráfico de tierras no tiene, digamos, la popularidad que tiene la minería ilegal de oro, que ha alcanzado, claro, dimensiones gigantes debido al precio del oro internacional, o el narcotráfico, pero el tráfico de tierras está a la base de muchas de estas economías. Lo que tenemos son máquinas, ¿no?, de deforestación que luego sirven para ser traficadas para el cultivo de algunos cultivos lícitos, pero también ilícitos, ¿no? Entonces, creo que necesitamos entender, no quiero entrar acá en más detalles, en que en la medida en que este engranado de economías ilegales, que están además muy articuladas de distintas formas a través del tráfico de tierras, como decía Iván, hay primero un proceso de deforestación, pero luego que viene después con esas tierras que fueron deforestadas, ¿no? Y todo el lavado de activos que tiene que haber una vez que se desarrollan estas actividades, que nuevas actividades aparecen, ¿no? Mientras esto crece, va creciendo también la necesidad de un vínculo con un músculo violento, ¿no?, que puede y que además aprovecha el crecimiento de estas economías. Mientras más dinero, ¿no?, también más capacidad de poder crecer o hacer crecer la presencia de bandas criminales como el Comando Bermelo y su poder y su capacidad de controlar los territorios. Pero también no podemos perder de vista un segundo punto, que es la colusión con el sistema político. Y aquí no hablo solo del Estado, creo que es importante entender la colusión con el sistema político en su conjunto, no es solamente el Estado. Como bien lo han planteado Hammer y Iván, y también lo plantea el informe de manera muy clara,
siempre tendemos a caer en la misma, porque es verdad, tenemos un Estado frágil, un Estado con muchas deficiencias, pero si uno lo mira en perspectiva, en realidad el Estado en la Amazonía nunca ha estado más presente que hoy. O sea, en términos comparativos en el tiempo, el Estado en la Amazonía ha crecido. Entonces, no es un problema solo de presencia estatal, sino es un problema de cómo opera el Estado en ciertos territorios. Y muchas veces la fragilidad y la ausencia de recursos no tiene que ver solamente con la incapacidad del Estado de poder operar, sino con cómo se quiere que el Estado opere. Y creo que es allí donde es necesario pensar en que hay un conjunto de puentes y de entramados con el sistema político que pasan desde el uso de instrumentos como permisos de extracción falsos, ¿no es cierto?, para la extracción de madera, certificados de posesión después de los procesos de deforestación que se entregan a distintos tipos de actores, ¿no? Y creo que eso ha ido creciendo en la medida en que se va generando también recursos para un lobby que empieza a tener influencia en normas a nivel nacional, y hemos sido testigos de eso con la regresión de la ley forestal, pero también, digamos, con lo que fue la extensión de la REINFO y otras normas. Y no hay que olvidar que cuando uno piensa en el sistema político, los electores son parte del sistema político también. Entonces, no es solamente el Estado, hay una sociedad también que cada vez más está de alguna manera involucrándose y apoyando esta situación, y eso también es problemático. Porque si pensamos solamente en el caso de Ucayali, estamos hablando de varios gobiernos regionales que tienen los mismos problemas, digamos, de corrupción y que están siendo electoralmente apoyados. Obviamente allí hay todo un sistema de financiamiento electoral que hay que investigar más, pero también que hay que entender, digamos, dónde están las bases sociales de estas economías. Y eso tiene que ver entonces también con pensar qué modelo económico estamos de alguna manera o qué modelo económico está detrás de este problema en la Amazonía, pero en general en todo el país. Es decir, cuando no hay otras oportunidades, ¿no?, este tipo de economías se vuelven cada vez más competitivas, y pensemos que hemos vivido un modelo económico en donde los espacios para la agricultura familiar y para la capacidad, digamos, de que las familias más pobres puedan tener oportunidades, ha sido olvidado en las últimas 2 décadas, ¿no? Y con eso quería ir a lo que Hammer ha señalado en esta última parte de su presentación, la importancia que ocupa en este escenario la seguridad territorial para los pueblos indígenas. Porque en ese contexto, esto se agrava en un país en donde a nivel nacional el reconocimiento del territorio de los pueblos indígenas ha sido incompleto, ¿no? No se reconoce el territorio de los pueblos indígenas, sino se reconocen las tierras de comunidades. Y no solamente ese reconocimiento es parcial, sino que hay una deuda histórica con los pueblos indígenas de sanear ese reconocimiento de manera legal. Esto varía de departamento en departamento, pero las superposiciones, como señala el documento, ¿no?, entre tierras indígenas y otro tipo de concesiones, sobre todo concesiones a áreas naturales protegidas, pero también, digamos, a otros actores, ¿no?, la tardanza en la titulación, cuando se ha puesto el acelerador en la titulación individual, porque hay preferencias para la titulación individual, pero se ha hecho muy poco o menos para alcanzar la titulación colectiva, pero además también la indiferencia y las prácticas que se mantienen a nivel de los gobiernos regionales cada vez que los defensores o líderes van por invasión de terrenos o por problemas incluso internos, ¿no? Hay una indiferencia de no querer solucionar los conflictos que hay sobre tierras, y eso pone en mayor riesgo la vida de las personas. Y a esto va ligado el tema de la seguridad territorial, paso a un cuarto punto, con estos mecanismos de seguridad a los defensores, ¿no? Ha habido un empuje muy fuerte desde
los proyectos, programas, políticas del cambio climático, ¿no? De mejorar la seguridad de los defensores ambientales. Sin embargo, tenemos siempre la tendencia de hacer un poco más de lo mismo, ¿no? Entonces, lo que se ha hecho con un mecanismo, lo conversábamos un poquito antes, lo que se ha hecho, ¿no? Es reproducir formas de protección que se hacen en la ciudad, ¿no? Que están pensadas en términos individuales, ¿no? Como la defensa, digamos, ¿no? De los territorios fue una defensa de personas individuales y no una defensa colectiva de territorios, y como si la policía fuera las autoridades públicas fueran actores neutros, ¿no? Y una de las cosas que también conversábamos hace un rato es cuál es la confianza que tienen en los territorios, los líderes indígenas, las poblaciones, para acudir realmente a las instituciones públicas, a la policía, a hacer denuncias, ¿no? Nos decían, nos contaban, y está en el informe, mientras más denuncias, más riesgo. Mientras más denuncias, más hostigamiento y más acoso. Entonces, es muy importante que estos mecanismos de protección a los defensores se vuelvan realmente en formas de apoyo y no de obstáculos. Porque si además se van a volver en formas de obstáculo, donde además la mayor parte del financiamiento, del poco que existe, digamos, porque viene de esfuerzos del cambio climático, se dirigen a programas que no están siendo útiles, entonces se está dejando de lado, digamos, la inversión en aquellas cosas que sí pueden funcionar, como las que ha mencionado Hammer. Y con esto acabo. Yo quiero felicitar porque creo que hay un esfuerzo desde las comunidades, desde los territorios, de enfrentar esta situación de una manera que no lo ha hecho el Estado hasta ahora. No solamente el que este documento o que este proceso de investigación surja de manera voluntaria, sino pensábamos sin comunidades organizadas, sin el tejido institucional, sin esta inteligencia comunal que existe, digamos, ¿cuál sería, ¿no?, el número y el volumen de víctimas de este proceso? O sea, si lo miramos de otra manera, más bien estamos viendo estos números, ¿no?, que también están de alguna manera o están siendo detenidos por una organización social que todavía funciona y que está dando un esfuerzo importante. Creo que hay aquí un buen ejemplo, lo mencionaba, lo pensaba cuando estaba exponiendo Iván, de cómo las organizaciones sociales y el trabajo social puede empujar la capacidad del Estado. Decía, desde que salieron estos informes de vida, se ha puesto al día un poco, o no sé si ¿no?, las organizaciones estatales que están de alguna manera registrando han sentido el impulso, digamos, de mejorar o afinar, ¿no?, el cálculo. Ese es un excelente ejemplo de cómo desde la organización social se puede empujar mejoras estatales. Y quisiera cerrar diciendo que ojalá también sea un excelente impulso para mejorar el trabajo de investigación que hacemos en las universidades, ¿no?, que nos permita de alguna manera hacer alianzas, poder conversar más, ¿no?, pensar, como conversábamos hace un rato, que muchas veces detrás de estas investigaciones no solamente hay datos, decía Hammer, lo que hay son vidas que se protegen, ¿no?, y que tienen sentido a nivel local, pero también a nivel nacional, porque en la medida en que esto escale, todos vamos a vernos involucrados y afectados en algún momento. Gracias. Muchas gracias a todos. Ahora hay un tiempo breve, ¿no? Si tenemos unos 15 minutos para preguntas. Les planteo preguntas cortas, por favor, para poder hacer más y tomar unas 4 y pasamos una ronda y vemos cuántas podemos tener. Sí.
¿Alguien más? Uno, ya, uno, Diego. Ustedes, por favor. Diego, por favor. Tengo unos tres más. De repente, una más. Ok. Entonces me gustaría que nos explique en detalle cómo se realiza, cómo forman la Guardia Indígena, cuál es la estrategia, cómo hacen trabajo para monitorear. Entonces, hablado incluso de que algunos de estos monitoreos han resultado muy bien. Pero ayúdanos a entender quiénes son estos guardias indígenas. Paramos acá un momento, luego Gustavo, y hay una más atrás, pero respuesta, recuerden, la velocidad de sus respuestas permitirá más rondas de... A ver, sí, lo sé. A ver, la dicotomía en el Estado. En todos lados se cuecen habas. Hay funcionarios que sí se compran el pleito y que sí están tratando de defender al Estado y defender a la población, ¿ya? Lamentablemente son pocos, ¿ya? Pero sí los hay. Hay mucha gente que sí se está rebelando en contra de estos temas, en contra de la criminalidad, pero están cooptados por el sistema, están este,
no pueden hacer mucho. Hay mucho funcionario amenazado también. Y mucho funcionario que o sigues las reglas que te ponemos para proseguir con el tráfico de tierras o te buscas otro trabajo. ¿Ya? Hay mucho de eso en todos lados. El tema este de la convivencia de organizaciones criminales con entidades como la policía o el ejército, eh, a ver, un ejemplo concreto, tienes en Tahuanía seis, perdón, en otro distrito, Yurúa, seis policías con revólveres versus una base militar con 60 efectivos, ¿ya? Y una columna de mochileros que pasa con armas de guerra. La policía, ¿qué puede hacer? O sea, no les van a, o sea, no hay forma de que puedan reaccionar sin arriesgarse completamente. Y hay malos elementos en todas las entidades del Estado, ¿ya? Como también hay buenos, y hay algunos que sencillamente dejar hacer, dejar pasar y que dejen también. O sea, eso no es novedad, ya lo sabemos. Si no, mira el Nanay cómo está, ¿no? O sea, tienes una sola vía de entrada, una sola vía de salida, todas controladas por las fuerzas del orden y es una coladera, ¿no? Lo sabemos. En relación a la división interna de las comunidades, sí, el caso San Francisco hace poco, ¿no? Hay un empresario, ha comprado tierras, han invadido una pequeña parte de la comunidad, hay gente que está a favor de que se siembre palma, hay gente que está totalmente en contra, ¿ya? Está el querer, el buen vivir, ¿no? Shipibo, y está la gente que dice que no, pues, ¿no? Que, o sea, buen vivir, nada, lo que quiero es plata. ¿Ya? Estamos impulsando constantemente a que la gente busque soluciones concretas, ingresos, porque no hay otra. O sea, todo el mundo quiere tener un iPhone. ¿Ya? Y cuando tienes dirigentes más avispados, mejor capacitados, que pueden acceder a recursos con rapidez y en muchos casos también, gente que ha estado durante años buscando las cosas a la buena, o sea, buscando que el Estado invierta y ya no hay opción, pues se inclinan rápidamente por lo ilegal. Y eso genera conflictos, enormes conflictos internos. Los hay. Corrupción indígena hay. ¿Ya? Y quien no lo diga, que no aparezca en algún medio, no quiere decir que no exista. ¿Ya? Eso del Noble Savage, no. Eso no es. No es. ¿Ya? En relación al rol de los medios, eso también es importante. A ver, los medios en provincia, por lo general, no son medios dirigidos por profesionales. Son comunicadores, entusiastas, gente que tiene buena voz, narraba bien el partido y luego se convirtió en comentarista. ¿Ya? Muchos, muchísimos extorsionan. Viven del critico para que me caiga algo y nada. O sea, eso no es secreto. Sin embargo, también cuando hay una noticia, por ejemplo, oye, hay un cargamento que cayó, oye, hay estas dragas aquí y allá, también hay gente que les toca la puerta y les dice, cállate. Y eso es bien común también. O sea, es más fácil no meterse en líos y recibir algo de plata que ganarte el pleito y encima que te amenacen. Hay periodistas y comunicadores, muchos comunicadores indígenas incluso, que están denunciando constantemente, pero lamentablemente los medios en general, los medios en Lima ya, y los medios en el extranjero, ya no les dan la menor importancia. ¿No? Hay muchísima de la información con la cual nosotros nutrimos el primero y este segundo informe, viene justamente de los comunicadores, de las redes, de lo que dice la gente y que nadie les quiere hacer caso. Entonces, ahí hay una fuente de información vital que no está siendo tomada en cuenta, ¿no? Ya. Javier. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Y yo quería empezar con la última que ha hecho, ¿no? Sobre líderes y defensores. Creo que es un concepto que ha nacido desde la mirada mucho más ministerial también, por ejemplo, ¿no? En el caso de Perú. Por ejemplo, para el Ministerio del Ambiente, un líder o un defensor es como un líder ambientalista, por ejemplo.
¿no? Para el Ministerio de Justicia es como un defensor de derechos humanos, por ejemplo. Para el Ministerio de Cultura es como un defensor de conocimientos tradicionales o conocimientos culturales, por ejemplo, ¿no? Entonces, si tenemos en el Perú es por cada ministerio hay un concepto que se va. Entonces, es como si hay un caso de un líder ambiental, o sea, ¿dónde lo lleva? Ministerio del Ambiente, por ejemplo, ¿no? Si yo denuncio tala ilegal o tala, no sé, deforestación, Ministerio del Ambiente o FEMA, por ejemplo, ¿no? Entonces, sin embargo, creo que más allá de esos conceptos, lo que finalmente nosotros hacemos como líderes indígenas es defender nuestro territorio, ¿no? Entonces, no necesitamos conceptos de esta naturaleza que es como creada porque yo quiero atenderte desde el Ministerio del Ambiente, para mí eres defensor ambiental, ¿no? Entonces, esos tipos de miradas es como que hace que cada vez más, ¿no? Esta situación de lo que está pasando en la Amazonía pueda tener también tanta burocracia a la hora de atención inmediata, por ejemplo, en caso de emergencias, ¿no? Entonces, por eso es algo que nosotros siempre estamos diciendo de que cual concepto que sea, en el fondo, lo que hacemos es prevenir, denunciar, ¿no? Vulneración de derechos o prevenir la muerte de nuestros hermanos, ¿no? Entonces, todo lo cual finalmente es defensa de la vida, ¿no? Dentro de nuestro territorio, ¿no? Entonces, en esa línea, una de las estrategias que están saliendo de choque de resistencia, estos son los guardias indígenas, que nosotros lo estamos trabajando como servicio de inteligencia indígena, pero bajo estos espacios oye, de parachoques, como lo ha ocurrido cuando un líder indígena ha sido desaparecido o secuestrado en el pueblo Cacatayo, ¿no? 14 días en el campo buscando, 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 hasta que cuando ya íbamos a encontrarlo, lo que hicieron es traerlo por la carretera, ¿no? Por un camino, ¿no? Entonces, eh, esos tipos de trabajos es como como, digamos, la respuesta propia está dando también respuestas, no para que ustedes lo vean o para que el Estado lo vea, sino una respuesta propia local en el territorio, ¿no? Es un poco la experiencia que nosotros estamos viendo y nosotros también estamos construyendo, ¿no? Bueno, las demás preguntas ya respondió Iván. Muchas gracias. Yo quería solamente hacer un comentario porque siempre se suele confundir entre actores indígenas o, digamos, familias o personas, ¿no? Que es distinto a pensar en el actor colectivo, que es las organizaciones, los pueblos indígenas y su territorio, ¿no? Las personas indígenas, muchos pueden, digamos, caer en corrupción, pueden entrar en colusión, ¿no? Pero si uno piensa en el actor indígena como colectivo, tienes una organización, ¿no? Que está atada al territorio y por lo tanto a su defensa, y eso nos da muchas probabilidades de pensar, ¿no? En un actor que va a atender por su propia sobrevivencia, ¿no, Hammer? A defender el territorio. Creo que hay que distinguir ambos aspectos, ¿no? De los actores. Les tengo que, porque si no, no pueden preguntar otro. Súper cortito. Es que las organizaciones indígenas han identifican constantemente quiénes son estos, digamos, infiltrados o quienes fuera. Lo lamentable es que últimamente el Estado peruano está justamente cogiendo a esas manzanas podridas para convertirlas en voceros. Tiene que ser hiper rápido porque viene otra actividad después. Entonces tengo Gustavo allá al fondo. Yo primero y luego. Bueno, es rapidita la pregunta. Tiene que ver, claro, con el Congreso y cómo las normas que ha sacado el Congreso sobre crimen organizado y otros tipos, incluso la norma APSI o Reinfo, impactan pues en los defensores ambientales en Ucayali. Muchas gracias. Quería preguntar, con todo lo que ustedes han afirmado, ¿es posible expresar con evidencias que estamos frente a un narcoestado?
es difícil hablar de un narcoestado, digamos, ¿no? Todavía. Es otro nivel, no, además es otro nivel de construcción y creo que todos los que estamos acá sabemos que hay diferencias territoriales, locales, sectoriales, ¿no? No es tan sencillo hablar de, ¿no? Como película de narco. Menos mal, el Perú es tan complejo que es incluso complejo para los narcos. Pues sí, 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 sí. Una colega, Pamela Huerta, decía, mira, el único motivo por el cual nosotros todavía no estamos niveles, pues ya México, lo que fuera, es que somos ingobernables hasta para eso, pues, ¿no? Pero nada, a ver, yendo a la pregunta, sí, las normas que se han dado están generando mayores situaciones de riesgo. Han habido, luego de la acción, por ejemplo, la modificación de la ley forestal, empezaron a ocurrir nuevamente incursiones en territorios. ¿Ya? El tema del reinfo ya está ocurriendo por todos lados, ¿no? Los niveles de impunidad que permite el reinfo son pasmosos. Y en algunas regiones, Huánuco en particular, no hay, o sea, si en Madre de Dios o en Loreto veías tú cierto nivel de mirar para otro costado, o sea, no mirar el problema, en el caso de Huánuco es ¿cómo te ayudo? Es terrible lo que pasa por ahí. Tengo acá a la defensora del tiempo. Los invitamos a un coffee break en la terraza y muchas gracias por su asistencia y muchas gracias muchas gracias por traernos el informe aquí. Bienvenidos.